Muy buenos días, amigos, hermanos que nos escuchan esta preciosa mañana de jueves 21 de marzo del año 2019. Les damos las gracias a Dios por darnos esta preciosa oportunidad de estar con ustedes luego de algunos inconvenientes con el internet, y por eso no estuvimos en el tiempo esperado. Está con ustedes como cada jueves a las 7 de la mañana el pastor Gabriel Vera en este su programa Después de la Redención, la vida es adoración, donde tenemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Cada semana vamos con un salmo y nos tomamos el tiempo que sea, no importa, no vamos a la carrera. En el Salmo 41, si nos toma un par de semanas, tomamos un par de semanas, lo planificamos, lo que nos vaya a tomar. Hoy nos toca el Salmo 41, un salmo precioso. La gente no lo conoce mucho porque tendemos a usar el Salmo 23, el Salmo 91. Y con estos salmos lo que hacemos es que buscamos salmos para eventos específicos de la vida. Pero este salmo tiene una enseñanza preciosa. Una enseñanza que nosotros todos debemos tomar en cuenta. Y no solo eso, sino que este salmo nos dice que al pensar de esta manera, nosotros pensamos como Dios. Salmo 41, acompáñeme si tiene una Biblia y quiere leerlo en la Biblia o un dispositivo. O me escucha mientras leo, por favor. Salmo 41, verso 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará bien. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí. Cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. El verso 1 de este salmo nos da el tono. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Este es el tercer salmo que empieza con una bienaventuranza. El Salmo 1 nos habla de la bienaventuranza de caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 32 nos habla de la bienaventuranza de ser perdonados por Dios al arrepentirnos de nuestros pecados. Pero este tercer salmo, este Salmo 41, nos habla a nosotros de la bienaventuranza de pensar en el pobre. Una bienaventuranza es una dicha, es un privilegio, es un estado de felicidad. Los que piensan en los pobres son dichosos, felices, bendecidos. Muy bien lo dijo el Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Es de más gozo, es de más felicidad. Aunque aquí la palabra de Dios no se limita solo al pobre, sino que también habla del necesitado. Y es bueno que veamos esta diferencia, porque hay personas que tienen necesidades sin ser pobres. Hay personas con necesidad de afecto, necesidad de cariño, necesidad de comprensión, necesidad de amigos, necesidad de alguien, necesidad de salud, necesidad de apoyo,
necesidad de seguridad. Algunos tienen necesidad de un techo. Ya eso es una necesidad económica. Y algunos sí también tienen necesidades económicas. Hay personas pobres que tienen necesidades económicas y hay personas que no son pobres, que pasan por necesidades y tienen quizás más necesidades que los pobres. Cuando nosotros pensamos en estas personas, pensamos como Dios. Vemos las cosas como Dios las ve. Imitamos a Dios. Aun cuando nuestras áreas, nuestras vidas no estén bien en otros lados, por lo menos en esta área somos como Dios cuando pensamos en el pobre. Porque Dios es clemente y misericordioso. La Biblia nos dice en Proverbios también que a Jehová presta al que da al pobre. Y aquí dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. El que piensa en el pobre, piensa como Dios. El que piensa en el pobre, piensa como Dios. Padre, gracias te damos, Dios Todopoderoso, en esta mañana preciosa que tú nos brindas. Y te pedimos, Dios del cielo y Dios de la gloria, que nos sigas acompañando. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Y gracias, Señor, porque tú utilizas muchas personas. Gracias, Señor, por todos los amigos, compañeros, hermanos que me has dado. Y a través de ellos, Señor, tú mitigas todas mis necesidades. Ayúdame a mí en esta mañana a no solo decirlo, sino estar consciente y que otros, Señor, sean animados para pensar en los más necesitados y en los más pobres. Quizás nosotros estamos necesitados, quizás nosotros somos pobres, pero Señor, sabemos que hay más necesitados y más pobres que cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a pensar como tú, a pensar en el pobre. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. El que piensa en el pobre, piensa como Dios. Podemos ver en este salmo aquí que el que piensa en el pobre o necesitado es bienaventurado. El que piensa en el pobre o necesitado es bienaventurado. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir con pensar en el pobre? ¿Qué es lo que significa eso de pensar en el pobre? Solo dejar que el pobre pase por nuestra mente. Ay, ¿cómo vivirán los pobres? Dicen de alguna manera de broma. No es eso. Ay, yo me imagino cuando está lloviendo, ¿cómo estarán esa gente que están en esa casa que no tiene un buen techo, que tiene un zinc que está lleno de hoyo, que tienen un techo de cartón? Ay, qué pena me da. Pero ¿qué estamos haciendo? No es pensar que me dé pena. No es yo pensar el trabajo que pasan. Yo no sé cómo ellos sobreviven. Es más que eso. Debemos orar por ellos. Debemos ayudarlos cuando podamos y como podamos. Cuando Dios los traiga a nuestra mente y los ponga en nuestro corazón, nosotros debemos hacer un esfuerzo. Cuando nosotros vamos a hacer la compra, nosotros podemos pensar en esas personas necesitadas y si vemos hasta algo en especial o algo a 2x1 o algo que podemos hacer un esfuerzo, ¿por qué no le podemos comprar algo a alguien así? Dice, pero que yo no conozco a nadie así. Yo sí conozco muchas personas así. Usted me dice y yo le digo a quién usted puede ayudar. Pregunte a otra persona. A diario vemos personas que tienen necesidades. Y todos nosotros, la mayoría de nosotros somos pobres. Necesitados no solo de los materiales, sino de muchas otras cosas. Pero hay más pobres y hay más necesitados que nosotros. Hay personas que resuelven sus problemas con lo que usted y yo no los resolvemos. ¿Y usted sabe qué significa eso? Que quizás con lo que yo no puedo resolver mi problema, puedo ayudar a otros a resolver su problema. ¿Por qué es bienaventurado el que piensa en el pobre? Porque en el día malo será librado por Dios. Dios nos dice
aquí que si tú ayudas al pobre, tú no vas a tener día malo. Hay gente que dice, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Si yo siempre estoy ayudando a la gente. Dios no dice eso. Dios no dice que porque tú ayudes al pobre no vas a tener pruebas, ni tentaciones, ni desánimos, ni vas a ser mal retribuido, ni que quizás esa misma persona que tú ayudes no se va a levantar contra ti. Más adelante vamos a ver eso. Dios dice, sí vas a tener días malos. Sin embargo, tú vas a ser librado. En el día malo lo librará Jehová. Sí vas a tener pruebas, pero Dios te va a ayudar. Sí vas a tener tentaciones, pero Dios te va a salvar. Sí vendrá el día malo, pero Dios lo guardará. Verso 2. Y no lo entregará en la mano de su enemigo. Y le dará bendición en esta vida. Dice, y Jehová será bienaventurado en la tierra. Bienaventurado en la tierra. Eso le va a dar cierto estado de satisfacción. Por eso vemos muchas personas que viven vidas filantrópicas, aunque quizás estén en el mejor momento, pero hay una satisfacción en ellos. Porque hay una dicha prometida por Dios, independientemente ellos crean o no en Dios, rechacen o no a Dios, crean o no en la palabra de Dios. Hay una satisfacción en su vida, porque es una promesa de Dios y se le aplica a todo el mundo. Aquí no dice solo algunos o de alguna religión, no. Bienaventurado el que piensa en el pobre y punto. Solo eso, no solo eso que Dios lo va a librar, sino que será bendecido, dichoso, feliz en su estadía en esta tierra. También este hombre, esta mujer que piensa en el pobre es bienaventurado, bienaventurada, es feliz. Porque Dios lo va a librar, la va a librar del día malo, o en el día malo, mejor dicho. Pero también Dios lo va a consolar, lo consuela en la enfermedad. Dice el verso 3, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Mullir significa acomodar, acolchar. Y nosotros sabemos lo que están, quizás, aunque sea algunos por el calor o por costumbre, se tiran al piso, algunos por necesidad. Usted sabe la diferencia cuando usted puede tirar una colchita y tomar una almohada a tirarse en el piso duro. O mis amigos de Cultura Fit saben la diferencia cuando hay que hacer ejercicio en la acera o cuando hay una colchita. Dios nos está diciendo aquí que cuando estemos enfermos, cuando estemos en necesidad de cama, Dios nos va a acomodar, nos va a confortar, nos va a acolchar. Él mismo nos va a recibir y nos va a sustentar. Nos mantendrá en el dolor, nos dará la fuerza necesaria para aguantar. El que piensa en el pobre es bendecido por Dios. Pero cuando hacemos lo contrario, mire, los salmos son poesía, como lo repito mucho. La poesía hebrea, a diferencia de la nuestra, el énfasis no está en la rima, sino que la poesía hebrea tiene una métrica distinta y hace mucho énfasis en esa transmisión de sentimientos. Y por eso vemos un lenguaje tan fuerte y hace unos contrastes. Aquí está hablando de pensar en el pobre, podemos trasladarlo a amar en el pobre. Ahora, aunque no usa la palabra, el lenguaje de los próximos versos 4 al 9 es como lo contrario, el que odia al pobre.
El que piensa en el pobre lo ama y por lo tanto ama a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El que no piensa en el pobre es como aquí en la poesía. Acuérdense que son lenguajes bien contrarios, por decirlo así, antitéticos, donde se usa un contraste fuerte. El que no piensa en el pobre es como si lo odia. O el que odia no piensa en el pobre o necesitado. Mira los versos 4 y 5 de este Salmo 41. Dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Él está hablando de pensar en el pobre, el necesitado, pero él mismo estaba necesitado, pero habían unos enemigos que lo que deseaban era su muerte. Muchas personas están esperando que tú y yo cometamos el error. Muchas personas están esperando vernos caer. Muchas personas quieren vernos morir, quieren hacernos desaparecer. Muchos están esperando que pequemos. Muchos están mirando para señalarnos. Pero no olvidemos que la palabra de Dios dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos descuidemos y pensemos que estamos tan bien que no nos puede pasar a nosotros. Los que no piensan en los pobres o necesitados viven contrario a lo que Dios manda. El verso 5 habla de unos enemigos que desean su muerte. El que no piensa en el pobre posiblemente vive contrario y son personas que tienden a tener enemigos voluntariamente. ¿Y por qué digo voluntariamente? La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres. De mi parte, de tu parte, tú no debes tener enemigos. Ahora, lamentablemente hay personas que se pueden hacer enemigas tuyas. Debemos tratar de reconciliar eso y buscar a la persona. Yo como quiera le hablo a la persona aunque no me hable. Y debemos tratar de poner eso en cuenta. Claro, es difícil así que una persona así sea tu mejor amigo o tu mejor amiga, pero tú lo puedes saludar y hablarle. Pero hasta cierta manera es un enemigo. Pero voluntariamente no. Y ese es el patrón de este tipo de personas. Hablan mentiras, dice el verso 6. Son hipócritas. Su corazón va, ¿verdad? Vienen para inquirir y luego a divulgar. Son chismosos. Eso es lo que dice aquí la Biblia, está describiendo. Son inicuos. El verso 7 dice que murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Están llenos de odio. Odio. El que odia no piensa en el pobre o necesitado. No sé si me doy a entender bien. No es que si usted no piensa en el pobre, por eso odia a los pobres. No. Lo que quiero decir y lo que enseña aquí la palabra es que aquella persona que está llena de odio, de rencor, aquel que se acostumbra a hablar mentiras, aquel que se acostumbra a tener enemigos voluntariamente, especialmente el que está lleno de aborrecimiento, no piensa en el pobre. Porque son personas que están ensimismadas, centradas en sí mismas. La vida gira alrededor de ellos. Ellos son el centro de este mundo. Y tú no debes ser así. Yo no debo ser así. Y por eso nos llenamos de odio, pero sí, la verdad que hay razones duras en la vida. Hay personas que no han hecho daño. Y yo no sé el daño que a ti te hayan hecho. Pero esa persona o esas personas que te han hecho daño a ti, no van a recibir ningún daño porque tú estés lleno de odio. El daño te lo vas a hacer tú mismo, tú misma.
ese odio, ese rencor te va a destruir a ti. Y mientras más odies y más los odies a ellos, más le estás dando la razón. Mire lo que dice en el verso 8, cosa pestilencial se ha apoderado de él y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Son personas pesimistas. Y mire, tenemos que cuidarnos de eso, especialmente aquí en la República Dominicana. Usted va y habla con muchas personas y de otros países le animan, si uno está enfermo, no te preocupes, te vas a sanar, te vas a mejorar. Y nosotros los dominicanos de una vez decimos, yo tenía una prima que tenía eso y se murió. Y siempre estamos desanimando a la gente. Si usted no tiene el optimismo para ver que de ahí sale algo bueno y lo que va a decir es algo malo, mejor no diga nada. Que esa opinión no se necesita. Este hombre postrado en cama, necesitado, no necesariamente de manera económica, sino que tenía una necesidad de salud. Y esto al mismo tiempo, usted sabe cómo trabajan la mente y el cuerpo. Y esta mente trabajando, imaginando, él lo que quería era ánimo. Quería ayuda, quería alguien que pensara en él. Y como nadie estaba pensando en él, entonces ese bienaventurado el que piensa en el pobre. Cuando nosotros pensamos en los demás, no tenemos tiempo para pensar que los otros no piensan en nosotros. Cuando tú y yo pensamos en los demás, no tenemos tiempo para pensar que los demás no piensan en nosotros. Estas personas son pesimistas, negativas, y tienen el propósito de desanimar a las personas con sus comentarios. Esas personas son difíciles de estar con ellas. Y muchos hacemos el esfuerzo de estar con ellos para ayudarlos, pero mire, les voy a decir algo. Muchas veces yo me desanimo y digo, Señor, yo solo voy a orar por esa persona, porque es que cuando le hablo, hasta a mí me desanima. Hay personas completamente negativas, no importa el proyecto que tú le presentes, siempre tiene algo malo. Nunca están de acuerdo. Siempre hay que ver esto, siempre hay que ver aquello. En estos días estaba hablando con alguien y le presenté algo. Y saltó a ver todo lo malo. Yo me quedé así, solo escuchándole. Y después me dice, no por ser negativo. Quizás se pudo dar cuenta de esto. A veces se hace parte de nuestra persona. Lo entramos a nuestro carácter. Y somos conocidos por este tipo de personas. No sé si usted nota, hay un patrón. Quizás algunas personas tienen todas estas cualidades, malas cualidades. Otros tenemos algunas, pero tenemos que trabajarlas. ¿Y cómo se cura eso? Pensando en otro. Cuando tú y yo pensamos en el pobre, pensamos en el necesitado, pensamos en el de al lado. Y cuando usted mira eso, todo el mundo tiene una necesidad. Nos despegamos de nosotros. Pero cuando estamos ensimismados, tenemos enemigos, somos hipócritas, chismosos, lo peor de todo, llenos de odio, pesimistas. Pero mire qué fuerte el verso 9, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Son traicioneros. De hecho, este verso 9 es una profecía de Judas Iscariote. Esas personas a veces que solo hablan de que hay que buscarlos a ellos, no solamente eso sucede porque ellos no se fijan en el otro, sino que como ellos van primero que los demás, son capaces de traicionar a cualquiera. La falta de lealtad, de fidelidad, es una evidencia de un corazón egoísta.
Y yo no les digo que no seamos tentados a fallar, a traicionar. Pero cuando nosotros no estamos centrados en nosotros, sino en Dios, cuando estamos centrados en los demás, en ayudar a otros, es más difícil. Pero si tú solo piensas en sentirte bien tú, si solo piensas en el momento, vas a cometer grandes errores. El que piensa en el pobre es bienaventurado. El que odia no piensa en el pobre. Los versos que faltan desde Salmo 41, los versos 10 al 13, vemos que Dios piensa en los pobres o necesitados que claman a Él. Dios piensa en los pobres o necesitados que claman a Él. Dentro de unos momentos vamos a abrir las líneas. Vamos a hacer una pequeñita pausa musical y vamos a abrir las líneas y el WhatsApp después de la pausa musical. Usted puede escribirnos por WhatsApp al 809-350-9100. 809-350-9100. Si está desde fuera del país, marca 1-809-350-9100. 809-350-9100. Y a cabina nos puede llamar al 809-381-0650. Eso lo puede hacer luego de la pausa musical. 809-381-0650. Y usted nos va a hablar un poco de eso, de pensar en el pobre. ¿Cómo podemos pensar en el pobre? Si usted ha pensado en el pobre, si lo había pasado por alto, o en un necesitado, una necesitada, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos pensar en el pobre? O cuando alguien ha pensado en usted que le ha ayudado mucho. Vamos a la pausa y continuamos.
Bien, regresamos al aire. Doctor Cifrido le puso una musiquita suave ahí para que se relajen, no se me duerman. No se me duerman. Pueden escribir al 809-38, llamar al 809-381-0650 o escribir al 809-350-9100 en lo que terminamos. Buen día. ¿Quién nos llama y desde dónde? Tito, ¿cómo estás? Hay un varón que dio los pantalones de ser pobre, por los chevios y par de pantalones. Mejor la de los pobres, como nosotros los pobres, a nosotros los pobres. Tito, gracias por tu comentario. Que alguien le pidió un poloche en pantalón, algo así dijo. Y qué bueno, Tito. Sí, todos somos necesitados, pero hay otros más necesitados que nosotros. Y eso es bueno. Gracias por compartirlo. Y Dios le da a uno. Usted puede ser que tenga poco y eso poco que tiene, uno lo ve poco, pero al otro necesita más y luego a uno Dios le da más. No para que tengamos más, sino que podamos seguir dando más a aquellos que lo necesitan. Saludamos a Osvaldo Payán, que está desde temprano por aquí conectado. Lo vemos. Osvaldo, Dios te bendiga. Gracias por toda tu ayuda y soporte a este programa de los Salmos. Después de la redención, la vida es adoración. Saludamos a Marilyn Moreno desde Monteplata, que también nos está viendo. Y Marilyn comenta y dice que Dios nos manda a servir al prójimo. Así mismo es Marilyn Morena. Gracias también desde Monteplata. Dios te bendiga. Morena nos dice que hay mucha gente que uno le cuenta su problema y lo salen a decir. Lamentablemente hay gente así, Morena. Sí, buen día. ¿Quién nos llama y desde dónde? Buen día, Pastor Vera. Dios le bendiga mucho. Amén, amén. Igual. Tu familia, ¿está bien? Estamos bien, gracias al Señor. Ay, yo digo bienaventurado, de que ese bienaventurado al pobre, que Sí, Dios lo ayudará, pero bienaventurado en espíritu, también, así mismo. Bienaventurado el que piensa en el pobre. También hay pobre de espíritu. de espíritu, ¿verdad? Porque lo dice también en Mateo, Así mismo en Mateo 5 en las bienaventuranzas. sí, buenaventurado, Así mismo. bienaventurado. Entonces sí debemos, ese salmo muy bueno, porque Dios lo bendecirá, lo ayudará en su momento, en su enfermedad, Sí, en toda esa, esa flaqueza, en espíritu. Dios lo librará, lo levantará. Y, y también ayudarlo, es bueno ayudarlo también, el pobre debemos de ayudarlo en ayuda económica. sí. Siempre que uno pueda, eso sería bueno. Amén. Pero nos manda así también en espíritu, porque a veces estamos muertos de espíritu, ¿sabes? No tenemos esa fortaleza. Y quien la da es el Señor. Y él habla ahí de la buenaventuranza muy bien, que él nos ayudará en todo eso. Si somos los hijos que buscamos a Dios, que tenemos, Él nos ayudará en todo momento, o en todas las ocasiones que se presenten, las dificultades. Y es una buena enseñanza eso. Los salmos son toditos buenos de David, porque él en su aflicción acude a Dios de una vez y se levanta, ¿te? Dios lo levanta. Pues Dios le bendiga. Amén, amén. Que Dios lo siga usando. A mí me gustan mucho los salmos. Yo estoy leyendo la Biblia, el Viejo Testamento. Ya voy ahora por Proverbios, pero me gustan mucho los salmos. Siempre nosotros leemos la alabanza para alabarlo a él, como el 137, 35, el 147, el 92 y así se ve. Sí. Pues Dios me le bendiga mucho. Amén. Igual, muchas gracias por su intervención y así como usted dice, pensar en el pobre es una bienaventuranza, pero también Dios habla que es bienaventurado el pobre de espíritu. Ahí nos habla, ¿verdad?, de esa humildad, así por decirlo básicamente, sin dar mucha explicación, de una humildad, de no tener un espíritu más alto del que debe ser, pero más que solo eso, ese bienaventurado que tiene esa humildad de espíritu es aquel que entiende su necesidad de Dios y de Cristo y ve que no puede por sí solo. Gracias, hermana, por su llamada. Aquí continuamos con el Salmo 41. Bueno, déjame ver, aquí también me escribe la
La hermana Xiomara dice, hermano pastor, gracias por su mensaje, guiado por Dios. Y dice que su madre, Dolores Santana, fue sostenida en su gravedad por este salmo. Amén. Qué bendición. Gracias, hermana, por compartir esto. Sí, que Dios nos ayude a tener este sentir en nosotros de ver la necesidad en el otro. Dios piensa en los pobres o necesitados que claman a Él. Ahora bien, vamos a tener esa necesidad en algún momento. Nosotros lo que tenemos es que clamar a Dios y Dios va a tener misericordia del necesitado y lo levanta. Eso es lo que el salmista clama a Él. Le dice, hazme levantar en el verso 10. Dios no permite que se burlen de ellos. Verso 11. En esto conoceré que te ha agradado que mi enemigo no se huelgue de mí. Dios mío, en ti confío, no seré yo avergonzado, dijo el salmista. Bien, también el pastor Daniel Martínez nos escribe, dice en sintonía, saludos, saludos hermanos, Dios le bendiga, gracias por su sintonía. Y también vemos aquí ya cerrando con este Salmo 41, que Dios le permite tener vida eterna a los necesitados que confían en Él. En cuanto a mí, en mi integridad, me has sustentado, verso 12, y me has hecho estar delante de ti para siempre. No importa la necesidad que nosotros pasemos en esta tierra, de qué índole sea, o las necesidades. Dios nos brinda una vida eterna a través de Cristo. Y podemos ver en el... Sí, buen día. ¿Quién nos llama? ¿Desde dónde? Dios te bendiga, pastor. Buen día. Dios te siga bendiciendo. Amén, amén, igual. Un mensaje, educativo. Gracias. ¿Puede bajar un poquito el radio suyo que está haciendo un sonidito? Sí. Dice la palabra de Dios que las bendiciones de Jehová van a permanecer a favor nuestro, dentro de la justicia del creyente. Cuando nosotros somos fieles a Dios a través de Cristo, no solo la vida eterna vamos a adquirir, sino la bendición, todas las posibilidades que nosotros tengamos para administrar lo que Dios no vaya a dar, lo vamos a lograr. Pero debemos ser justos en nuestra manera de vivir. No estoy hablando de la justicia que condena a los hombres, sino del accionar de vida nuestra. Debemos ser justos para poder recibir la vida eterna y las bendiciones que la Biblia habla para nosotros. Amén. Amén, amén. También nos escribe la hermana Jordi por WhatsApp y dice, bendiciones, reportando sintonía, Dios le bendiga. Amén, hermana, Dios le bendiga a usted también. Gracias a Dios que este tema, ¿verdad? Levanta un poquito de interacción y nos han estado escribiendo tanto por el Facebook Live como a través del WhatsApp y llamando en cabina. Pero le voy a dejar una pequeña motivación y al mismo tiempo un reto, ya que Dios ha permitido que usted escuche eso hoy. Pensemos en quién hoy, no mañana, en quién nosotros podemos ayudar hoy, o a quiénes podemos ayudar hoy. Quizás hay algunos que tenemos que esperar que se complete la quincena, que se termine el mes. 2 personas, usted va a pensar en una persona que tenga necesidades emocionales, necesidades de atención, de afecto, de cariño, de tiempo. Y usted va a pensar en una persona que tenga una necesidad económica. Que usted pueda ayudarle. No estoy hablando de darle dinero. Si Dios lo pone en su corazón ya es otra cosa. Pero quizás de regalarle algo para comer, algo que necesita, quizás para vestir. Bienaventurado el que piensa el pobre, en el día malo lo librará Jehová. El que piensa en el pobre, piensa como Dios. Bien, ha sido un placer estar con ustedes en esta mañana. El pastor Gabriel Vera, pastor de la Iglesia Bautista Los Prados, como cada jueves a las 7 de la mañana. Tenemos
Este es su programa Después de la Redención, la vida es adoración, donde tenemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Los esperamos el próximo jueves a través de Radio Universal 650M. También puede escucharnos por la aplicación de TuneIn y puede escucharnos por Facebook Live a través de la página de Salmos, o me busca a mí en Facebook y por ahí busca la página de Salmos, o me escribe por WhatsApp y yo le envío el link. A continuación va a seguir el Pastor Agüero con el programa favorito mío de aquí. No es el mío, es el del Pastor Agüero. Y los demás, no se me pongan guapos. Orientando a la familia. Y los invito a que ustedes escuchen ese programa, Orientando a la Familia. El Pastor Agüero, aparte de ser un pastor con 36, 37 años de experiencia como pastor, también es terapeuta familiar y es un excelente orador. Y todo el programa continúa hasta el mediodía. De lunes a viernes, de 6 de la mañana al 12 del mediodía, tenemos programas aquí. Y diferentes hermanos, hermanas en Cristo, diferentes personas vienen, diferentes pastores, y cada uno viene y comparte de su especialidad para con ustedes de manera voluntaria. Porque nosotros, gracias a Dios, con un poquito pensamos en el pobre. Dios nos va a ayudar a pensar más en el pobre. Que Dios te continúe bendiciendo.